Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia, Casa Roca de Restauración. Que la maravillosa paz de Jesús esté llegando hasta sus hogares. Sabemos que estamos de fiesta cada vez que nos unimos a adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría poderlo adorar, qué alegría poder saber que Él ha extendido su misericordia a favor de cada uno de nosotros. Vamos a orar para entrar en la palabra de Dios, para entrar a lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta maravillosa mañana, en este día 20 de septiembre del año 20 de ese siglo XXI. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por regalarnos la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos venir a exaltar y glorificar su santo y poderoso nombre, mi Rey. Gracias por permitirnos, Señor Jesús, entrar a escudriñar tu palabra, entrar a movernos en lo sobrenatural tuyo, Señor, que tu palabra venga a edificarnos. Y lo que nos viene a enseñar ahora, Señor Jesús, que sea bajo la dirección gloriosa de tu Santo Espíritu, que nos levante, que nos guíe y que haga de cada uno de nosotros esa iglesia que a ti te agrada, Dios. Una iglesia hecha por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, quiero empezar una palabra hermosa que Dios nos trae a favor de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de cruzar. Diga conmigo, cruzar. Cruzar es una palabra muy conocida por todos nosotros. Cruzar, por ejemplo, a veces es atravesar de un lugar a un lugar. También cruzar podemos encontrar que es para nosotros cruzar los brazos, cruzar los pies. También cruzar de un lugar a otro. Es lo que Dios nos quiere hablar en esta maravillosa mañana. Muchas veces nosotros podemos encontrar muchos nombres o muchas palabras en las cuales necesitamos en la Biblia tener esa explicación para tener una mejor comprensión de lo que Dios nos quiere arreglar o enseñarnos a cada uno de nosotros para corregir nuestra vida o vivir en una vida de acuerdo a la voluntad de Él. Por eso, antes de llamarse Israel, antes de llamarse judíos, el pueblo de Israel, el pueblo judío se llamó hebreo. En la parte, el primer hebreo que encontramos en la Biblia se llama Abraham. Fue el primer hebreo. La palabra hebreo viene de un verbo que es leobor, que significa cruzar. Entonces, el primero que cruzó el primer hebreo que cruzó, pues se le llama la palabra hebreo Abraham, porque él vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos queda abajo, cerca al Golfo Pérsico, donde está alrededor viene el río Éufrates desde el norte y por el otro lado el río Tigris. Y de Ur de los Caldeos tiene que salir Abraham hacia Harán y tiene que ir bordeando y cruzando constantemente el río Éufrates. Luego de estar de Ur de los Caldeos subir a Harán, él tenía que pasar a Siquén, que es lo que nosotros podemos encontrar en este tiempo. Allí es el lugar de Canaán, que es Israel hoy en día. Él parte de Ur de los Caldeos, que es del pueblo de Irak en ese tiempo, y tiene que cruzar constantemente el río Éufrates. Al cruzar el río Éufrates y cruzar después de Aram para bajar hacia el sur occidente, donde se encuentra Canaán, que lo que hoy es Israel, ahí él tiene que cruzar constantemente y se llama hebreo a causa de estas cruces que él tuvo que hacer del río Éufrates. Ahora, Abraham también cruzó de tener muchos ídolos a adorar un solo Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Entonces dejó muchos ídolos y cruzó esa idolatría de bastantes ídolos a seguir un solo Dios verdadero. Eso hizo Abraham. Ahora, él también que nos quiere enseñar la palabra de Dios,
algo de cruzar. Hay un libro que se llama Hebreos, una carta que se llama Hebreos, que significa cruzar. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la carta a los Hebreos que tenemos que cruzar nosotros? Por eso que invito que me acompañen a leer Hebreos capítulo 3, versículo 1. Tan solo el versículo 1 dice así la palabra de Dios para gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La carta de los Hebreos podemos ver la expresión apostólica del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión apostólica de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a cruzar a la luz de lo que nos habla la palabra, nos representa la carta de los Hebreos. El énfasis de la carta de los Hebreos es de cruzar. ¿Qué debemos cruzar en la carta de los Hebreos? Se pide a los hebreos en ese tiempo y a nosotros en este tiempo que debemos cruzar. ¿Por qué es importante la palabra cruzar? ¿Qué es la importancia de la palabra cruzar para cada uno de nosotros? La iglesia en aquel tiempo debía de empezar a cruzar porque ellos estaban debatiendo entre Cristo y el antiguo legado que ellos tenían. Debatiendo entre Cristo y la tradición que ellos traían del judaísmo, de la ley y los profetas. Ellos tenían que cruzar y tenían que tener ese deseo en su corazón determinado entre Cristo o las tradiciones. Ellos tenían esas cosas en ese tiempo. A los judíos era tan importante para ellos cruzar lo que Dios le habla a través de las cartas de los hebreos. Era tan importante para ellos pasar o cruzar al otro lado, cruzar del judaísmo a Cristo Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace una obra extraordinaria, iglesia. La obra tan extraordinaria que hace nuestro Señor Jesucristo es que Él en la cruz del Calvario, al morir y resucitar, Él quita todo el judaísmo, quita toda la ley y los profetas, quita todos los gentiles y hace un solo cuerpo. Eso es algo tan maravilloso. Él unió a los gentiles y unió a los judíos y unió también a toda la ley y los profetas en uno solo, y que se llama la iglesia. La iglesia entonces es algo tan importante que nuestro Señor Jesucristo hace. Desapareció a los judíos, desapareció a los gentiles, desapareció la ley y los profetas a hacer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos nosotros desviarnos de ese llamamiento, de la invitación del libro de los Hebreos, que significa cruzar de unos pensamientos, cruzar de unas tradiciones, cruzar de muchos obstáculos a mirar lo que Cristo Jesús nos quiere enseñar a favor de cada uno de nosotros. La salvación entonces viene a favor de cada uno de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, pero la salvación primeramente vino a nosotros por los judíos, o sea, vino primeramente a los judíos. Y si vino primeramente a los judíos, nosotros respetamos a los judíos, se valora la parte de los judíos, pero la palabra nos está afirmando que la salvación vino primeramente a los judíos, por eso respetamos a los judíos, honramos a los judíos, pero la salvación no es de los judíos. La salvación es eterna, es de Dios, es una salvación eterna a favor de cada uno de nosotros. Por eso la carta de los Hebreos no es una crítica a los judíos, no es una crítica a las personas que estaban en la ley, sino es una comparación que hace para que cada uno de nosotros podamos ver qué es lo que debemos cruzar. ¿Qué es lo que debemos dejar para cruzar a tener algo nuevo en nuestra vida? La carta de los Hebreos no comienza hablando por una intención de una revelación de un hombre o una revelación de la opinión de algún apóstol. No, la carta de los Hebreos comienza hablando algo muy importante. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios está diciendo la palabra que estaba hablando en el otro tiempo. En otro tiempo entonces la palabra nos está hablando que Él habló primeramente a los
personas del antiguo pacto, les estuvo hablando a los padres por los profetas. Y la invitación de la carta a los hebreos entonces va a ser que tienen que cruzar de esa etapa, tienen que cruzar de esa parte que Dios que nos quiere mostrar en esta mañana. Cuando Dios, lo primero que ellos tienen que empezar a cruzar es lo que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Cuando Dios es el supremo, el único Dios verdadero, Dios tiene derecho a pedir qué es lo que nosotros debemos cambiar, qué es lo que debemos nosotros pasar. Y a ellos, a los hebreos, a los judíos, les estaba invitando a pasar, cruzar de lo que ellos estaban teniendo hacia la nueva manifestación del Dios verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo número 2 de Hebreos capítulo 1 nos dice la palabra del Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El versículo número 2 nos está hablando entonces que en los postreros días, o sea, en este tiempo, Dios nos está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos está haciendo un énfasis que el Dios que tiene todo el poder para decirles qué deben cruzar, ahora nos está diciendo que en los postreros días nos está hablando por el Hijo. O sea, que debemos fijarnos el cruce de nosotros, de nuestras tradiciones, el cruce de el no conocer o el no tener la presencia del Señor. Tenemos que hacer ese cruce a conocer a Cristo, que es en los postreros días, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto no es una decisión de un apóstol, esto no es una decisión de un hombre, sino es el Dios verdadero que nos está invitando para que todos nosotros crucemos a lo que Él tiene a favor de nuestra vida. Esto es Dios mismo hablando de cruzar, de que nosotros debemos escucharlo al Dios verdadero para cruzar. Y de una manera importante Jesús nos los muestra también cuando invita a Juan, cuando invita también allí a Jacobo y a Pedro al monte de la transfiguración. Ellos están en el monte de la transfiguración, y cuando está en el monte de la transfiguración, Pedro, que estaba judaizado o estaba teniendo el antiguo pacto, teniendo el judaísmo en su corazón, empieza a mirar la aparición tan maravillosa de lo que está sucediendo en ese día. En ese día sucede algo maravilloso, iglesia. Están ellos ahí, Jesús está orando un poco retirado de ellos, y cuando dice que en ese momento los apóstoles se dan cuenta que aparece Elías y aparece Moisés con Jesús. Están los tres ahí, y Pedro, sorprendido, y como en su corazón tenía el pensamiento del judaísmo, inmediatamente dice: Señor, es bueno que hagamos una enramada, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Inmediatamente Dios interviene. Y cuando Dios interviene ahí, Dios interviene porque Pedro lo estaba colocando al mismo nivel. A Jesús, que traía el nuevo pacto. Dios empieza a hacer que Pedro tenga, y todos ellos tengan una revelación diferente o un pensamiento diferente, porque Moisés representaba toda la ley, y el apóstol, y Elías, el profeta Elías, representaba los profetas, la ley y los profetas, y Pedro los compara. Cuando Jesús interviene, inmediatamente interviene, dice que hay una nube y una luz resplandeciente ahí, y una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Es lo mismo que está diciendo el versículo número 1 que hemos leído hoy de Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros tiempos a los padres por los profetas. Es lo mismo entonces que el apóstol Pedro tiene que cruzar del judaísmo al Cristo. Por eso Dios interviene para decir: Cristo es más que los profetas, Cristo es más que la ley. Por eso es importante ver que en el monte de la transfiguración empieza a suceder esas cosas tan maravillosas a favor de nosotros, la iglesia, de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Elías fue un gran profeta, representación de los profetas, estaba con Jesús. Moisés, un gran profeta y gran hombre que Dios usó para traer la ley.
Y cuando traen estas dos cosas, lo compara. Por eso el versículo número 2 que hemos leído ahorita de Hebreos capítulo 1 nos dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesús está siendo exaltado por el Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Está diciéndole a Pedro: tiene que salir del judaísmo. Está diciendo al Pedro: tiene que salir de la ley. Y a ver ahora lo que le estoy presentando, a él oíd, al Cristo de la gloria. Al Cristo, ellos tienen que hacer un cruce, honrando lo que Dios usó a los padres, hablando a los padres por los profetas, honrando lo que se dijo, porque nosotros no despreciamos el antiguo pacto, pero hacemos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que nos mostró a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros debemos hacer ese cruce. Y ese cruce es que tenemos que tener a nuestro Dios Todopoderoso a ver qué es lo que nos habla, qué es lo que Jesús trae a favor de cada uno de nosotros. Hay 5 elementos importantes que nos va a hablar la palabra del Señor, y que hoy alcanzamos a tratar 2 temas importantes en los cuales invita al pueblo de Israel de cruzar. Y ellos van a cruzar, tienen que cruzar el pueblo de Israel, porque tienen que salir de esa enseñanza antigua para entrar a algo nuevo, a algo mejor. No es que no funcione lo antiguo funcionó, pero ahora viene algo mejor, viene algo maravilloso que Dios les quiere dar a los judíos, que les llega la carta de los hebreos. A Israel le llega la carta de los hebreos, que significa cruzar. Entonces ellos van a cruzar a algo nuevo y nos invitan a nosotros también a cruzar. Lo primero que ellos tienen que cruzar, y que Dios quiere que nosotros crucemos, es el primer elemento que el pueblo de Israel tiene que cruzar, es Dios es el Dios verdadero. Nadie niega esto. Y es verdad, Dios es el Dios verdadero, pero está invitando al pueblo de Israel a cambiar que Dios es el Dios verdadero, a hacer un cruce a algo mejor que Dios nos tiene. El Dios verdadero es el Dios de la historia que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Es un Dios verdadero, es real, es el Dios es el Dios verdadero. Y lo que Dios está mostrando es a este Dios verdadero. Este Dios verdadero estaba oculto en el Antiguo Testamento. El Dios verdadero no le estaba hablando a todo el pueblo como lo que nos invita a cruzar. El Dios verdadero hablaba a través de los profetas en el Antiguo Pacto. Por eso está el libro de los Hebreos invitando a cruzar, que el Dios de los Hebreos, el Dios de Israel, el Dios verdadero, era un Dios poderoso, era un Dios que se mostraba al pueblo de Israel por sus obras, que se mostraba por su palabra, pero todo lo anunciaba a través de los profetas. No se manifestaba personalmente, no lo hacía a cada persona, sino lo hacía a través de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios estaba escondido. Él estaba hablando no le hablaba a las personas, le hablaba era a través de los profetas. Por eso la transición o el cruce que está invitando el libro de los Hebreos es que el Dios verdadero que estaba escondido en ellos, ellos tienen que cruzar a un Dios real, a un Dios natural, a un Dios que tiene una experiencia maravillosa a favor de nuestra vida. El Dios que ellos tenían era un Dios en el cual era un Dios creativo, era un Dios de la creación, era un Dios escritural, era un Dios de los profetas que era anunciado a favor de ellos. Pero ahora le va a anunciar algo nuevo, que nos habla el Evangelio de según Juan, capítulo 1, versículo 18. Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 18, nos dice la palabra de Dios: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento a nadie le fue anunciado. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban lo que Dios les mostraba, lo que Dios les revelaba. Pero en el Antiguo Testamento, el Dios verdadero del Antiguo Testamento, nadie lo vio. Nadie lo vio en el Antiguo Testamento. Los judíos, ninguno vieron al Dios verdadero. Por eso Juan
1:18 que estamos leyendo dice, a Dios nadie lo vio jamás. O sea, Dios nadie lo pudo ver. Cuando dice nadie lo vio es que nadie lo vio. Nadie pudo ver a Dios, el Dios verdadero. Él dice, y el unigénito Hijo de Dios, quien está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer. Viene entonces a darnos algo importante, que el Dios verdadero, el Dios es el Dios verdadero. Él era un Dios que no se mostraba al pueblo judío, pero ahora dice que Jesús viene a mostrárnoslo. Dice, Él nos lo ha dado a conocer, nos dice la palabra del Señor. Cuando nadie lo vio en el antiguo pacto, cuando nadie, el unigénito Hijo es el que nos lo da a conocer a cada uno de nosotros. La carta de los Hebreos entonces nos está invitando a salir, a buscar ese Dios verdadero a favor de nuestras vidas. Salir de la terminología del Dios escondido del Antiguo Testamento a entrar a la experiencia del Dios, ese Dios tan maravilloso expresado en Cristo Jesús del Nuevo Testamento. Esa es la invitación que nos está haciendo, pasar al Dios maravilloso, ese Dios que tenemos esta experiencia, el Dios del Nuevo Testamento. No es cuánto conozco de la historia de la Biblia, no es cuánto conozco de la geografía de la Biblia, es cuánto conozco de Cristo. Por eso lo más importante para nosotros es conocer a Cristo. No es cuánto conozco de la Biblia, no es cuánto conozco de la geografía, no es cuánto conozco de los judíos. Lo que Dios nos está invitando en este tiempo es cuánto conocemos del Dios verdadero, del Dios expresado a través de su Hijo a favor de cada uno de nosotros. Él nos reveló a nosotros la iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante que nos invita a cruzar del Dios verdadero que estaba escondido a los judíos, que nuestro Señor Jesucristo nos lo viene a anunciar a favor de cada uno de nosotros. Esa es la invitación, el primer punto que está pidiendo Dios que tenemos que cruzar a cada uno de nosotros. El máximo referente que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento de que pudo apreciar o ver a Dios, fue Moisés. Y Moisés lo máximo que pudo ver fue la espalda del Señor. No pudo ver nada más. Por eso la invitación que está haciendo la carta a los hebreos es cruzar de ese Dios escritural, ese Dios que habló a través de los profetas, a un Dios que tenemos la experiencia de conocer lo que el Hijo nos lo está manifestando a favor de cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también nos afirma algo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4, solo la parte A dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aleluya. Eso es tan hermoso que nos está invitando la palabra del Señor, que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina. Nos está incluyendo a cada uno de nosotros que participemos de esa naturaleza divina. Ninguna persona del Antiguo Testamento tuvo esa naturaleza divina. A ninguno le fue anunciada, ningún judío le fue anunciada esta naturaleza divina. Por eso es que nuestra referencia moral y nuestra referencia ética es en Cristo Jesús. Muchos de nosotros vemos al antiguo pacto hombres tan importantes, hombres que hicieron cosas muy importantes, pero la referencia para nosotros, la iglesia, no son los hombres del antiguo pacto, son enseñanzas importantes para nosotros, pero la referencia por ética y moral para nosotros la iglesia es Cristo Jesús. Por eso es importantísimo para nosotros ver que nuestro Señor Jesucristo nos muestra la naturaleza divina a favor de cada uno de nosotros, la iglesia que amamos y honramos al Dios Todopoderoso. Por eso debemos poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, y no lo podemos poner solo en la historia
o en la geografía o en la escritura de lo que pasó en el antiguo pacto. Es en lo que está enseñándonos nuestro Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Poner los ojos en Cristo Jesús, ponerles los ojos en la carta a los romanos, porque ella nos explica la vida que portamos. Es importante ver esto de la vida que portamos, nos explica la carta a los romanos, y Cristo nos enseña todas esas cosas a favor de cada uno de nosotros. Ellos fallaron, ellos también como hombres fallaron en el antiguo pacto. Ellos como hombres también fueron fieles en el antiguo pacto. Pero lo que nos está enseñando la palabra es que tienen que cruzar, y a nosotros también tenemos que cruzar de las cosas antiguas a Cristo, al que nos manifiesta la naturaleza divina de Dios. Por eso Cristo dice la palabra que a Dios nadie lo vio, el unigénito Hijo lo vio y Él nos lo ha dado a conocer a nosotros. Eso es algo maravilloso, pasar del antiguo pacto, cruzar del antiguo pacto y llegar a tener la experiencia maravillosa de poder tener en nuestra vida a Cristo, y Él nos manifiesta la naturaleza divina de Dios. Eso es lo que nos está invitando la carta a los hebreos, de cruzar. La carta a los hebreos de ese cruce que tenemos que hacer a favor de nuestras vidas. Debemos cruzar del Dios verdadero que estaba oculto a los judíos al Dios que nos expresa Cristo Jesús a favor de cada uno de nosotros. La imagen del Dios invisible es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, la luz y la gloria del Dios Todopoderoso. Eso es lo que nosotros debemos empezar a buscar, más a Cristo. Cuando buscamos más a Cristo, conocemos más de Dios, conocemos más a las cosas de Dios. Eso es lo primero que nos invita a cruzar. Entonces es del Dios verdadero de los judíos, que estaba oculto, al Dios que nuestro Señor Jesucristo nos empieza a mostrar su naturaleza divina. Qué bendición es esta palabra en esta mañana. Lo segundo que nos está invitando la palabra del Señor a cruzar, lo que nos invita a cruzar, que a los hebreos, a los judíos, en la carta a los hebreos los está invitando a cruzar a ellos, es de la superioridad de los ángeles a la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles o eran personas muy importantes, o seres celestiales muy importantes para el pueblo judío. Los ángeles, la angelología para el pueblo judío jugaba un papel importantísimo. Usted puede encontrar en la palabra del Señor cómo los ángeles se le presentaron a Abraham para anunciar el Hijo, cómo los ángeles se le presentaron a Abraham para anunciar lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra, cómo los ángeles se le presentaron a Moisés. Usted puede encontrar en el antiguo pacto. Era importante la angelología en el antiguo pacto. En el antiguo pacto usted puede encontrar cómo Gedeón, cuando acaba de entrar a la tierra prometida allí en Canaán, él ve un ángel como un gran general, y ese ángel le explica cómo van a caer los muros de Jericó. Le explica qué tienen que hacer, las 7 vueltas, los 7 días, las 7 vueltas y el gritar el último día. Eso se lo explicó un ángel a Josué. Usted también puede encontrar que cómo los ángeles fueron tan importantes en los reyes. En los reyes podemos encontrar que un solo ángel un día salió y mató a 185,000 asirios. Eso era tan importante la angelología en el antiguo pacto. La angelología en el antiguo pacto eran tan importante que usted puede encontrar cómo personas estaban del antiguo pacto tan viendo a los ángeles tan importantes en su vida, en lo que ellos querían hacer en su vida. Los profetas, hubo muchos profetas que se le presentaron ángeles. Elías, cuando huía de Jezabel, se le presentó un ángel trayéndole alimento. Por eso ángeles se le presentaban constantemente. A Gedeón estaba allí y se le presenta un ángel cuando él hace el altar a Dios, y el ángel con la punta del báculo toca el altar y todo lo que él había ofrecido en el altar, fuego lo consumió. Por eso los ángeles eran tan importantes para los judíos, para los israelitas. Eran tan importantes que usted puede encontrar un hombre que se creía y que decía él mismo que era ese amigo de Dios, el discípulo amado de Jesús. Y ese discípulo amado de Jesús está en la isla de Patmos. Ya tiene una experiencia grande en el evangelio. Está en los últimos días del aislamiento en Patmos. Y cuando se le revela lo que pasa en el Apocalipsis, le dan la revelación al apóstol Juan, dice que el ángel que le está explicando todas esas cosas, él va a arrodillarse
a este ángel. Y no lo haga, porque solo tienes que adorar a Dios. Por eso aún el apóstol Juan tenía la angelología en su vida, y quería honrar a los ángeles. Y él dice: honra solo y adora solo a Dios. Por eso ese ángel le da esa explicación. Ahora, es importante los ángeles también en este tiempo, iglesia. Y los ángeles están al servicio de la iglesia. Hebreos capítulo 1, versículo 14 nos dice: no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar salvación. Usted y yo, iglesia, somos los herederos de salvación. Y los ángeles están al servicio de la iglesia. Los ángeles entonces están al servicio de Cristo. Y Cristo está en la iglesia. Y como está en la iglesia, los ángeles están al servicio de la iglesia. Es algo maravilloso, iglesia. Nosotros no honramos a los ángeles, pero los ángeles están al servicio de la iglesia, están al servicio de cada uno de nosotros, están al servicio del cuerpo de Cristo. Eso es importantísimo en la parte de los ángeles. El pueblo de Israel adoraba a los ángeles, y lo que la carta a los hebreos le está diciendo es: salgan de la angelología, salgan de adorar a los ángeles, de reverenciar a los ángeles, y ahora honren a Cristo. Y cuando usted honra a Cristo, los ángeles le sirven a Cristo, y los ángeles vienen al servicio de la iglesia. Iglesia, yo no sé por qué estás pasando en este tiempo, pero vengo a decirles en esta mañana que Dios me envió a decirles en esta maravillosa mañana que la palabra dice que si usted tiene que cruzar de los ángeles, si usted tenía ángeles en su casa, imágenes de ángeles, eso no van a hacer nada a favor de tu vida. Si usted no tiene a Cristo, los ángeles no actúan. Los ángeles actúan cuando usted tiene a Cristo, vienen al servicio de la iglesia. Por eso es necesario pasar del judaísmo, de que adoraban a los ángeles, para pasar a adorar a Cristo. Cuando usted adora a Cristo, los ángeles te sirven. Algo que está pasando en este tiempo: los ángeles empezarán a trabajar a favor tuyo cuando usted honre, cuando usted glorifique a Cristo. Si usted glorifica a Cristo, los ángeles van al servicio tuyo, iglesia. Viene un mover maravilloso, viene un tiempo glorioso de victoria sobre la iglesia, cuando usted cruza de las cosas que no eran de adorar a Cristo, de adorar a Dios, y pasa a adorar a Cristo, pasa a adorar a Dios. Inmediatamente los ángeles vienen al servicio de lo que hemos de heredar salvación. Esa salvación nosotros la heredamos a través de Cristo Jesús. Y cuando usted honra a Cristo, pasa en ese segundo punto a adorar a Cristo. Los ángeles pasan al servicio tuyo, empiezan a servirle. Hermanos, hay ángeles alrededor de tu casa. Hermanos, hay ángeles que van a abrir puertas en este tiempo que están cerradas. Cuando usted honre, cuando le cree a Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando usted le cree a Jesús, inmediatamente nosotros como iglesia adoramos a Jesús. Los ángeles están al servicio nuestro. Van a abrirse puertas en este tiempo, y no son puertas que las pueda abrir usted en su fuerza. Ángeles vendrán a favor tuyo. Por eso en este tiempo honra a Dios, dele esa alegría a nuestro Señor Jesucristo de adorarlo, alabarlo, porque a favor tuyo vienen los ángeles a trabajar en este tiempo, porque nosotros pasamos de adorar imágenes, de adorar cosas, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Dos cosas importantes nos enseña la palabra hoy. El Dios verdadero que adoraron los judíos, vamos a adorar en ese tiempo a nuestro Dios todopoderoso a través de Cristo Jesús, y vamos a pasar de tener las imágenes a adorar plenamente a nuestro Señor Jesucristo, y los ángeles van a favor de nuestra vida. Oremos para que esta palabra traiga ese efecto en nuestras vidas y traiga la presencia del Señor a favor de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por permitirnos llegar a cada hogar a través de la palabra. Y la palabra nos dice que el Dios verdadero que estaba oculto a los judíos hoy se revela a través de Cristo Jesús a favor de nuestras vidas. Cuando usted tiene a Cristo, inmediatamente entonces la imagen de Dios está en tu casa. Por eso tu casa se llena de la gloria de Dios en esta mañana. La atmósfera de ruina, de miseria, de pobreza, de escasez, de problemas, de dificultad se acaban en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo también declaramos que el poder maravilloso de Jesús manifestado a favor de nosotros, la iglesia, cuando honramos a Jesús, los ángeles están al servicio de la iglesia. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que abra las puertas que estaban cerradas en la economía, en la salud, en la protección. Que seas tú a favor de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a pactar con el Señor en esta mañana también en nuestras ofrendas, primicias y diezmos. Por eso toma su diezmo, toma su primicia y colóquela
en la cajita de fe. Esa cajita de fe que Moisés en Deuteronomio 26, el verso 2 dice que era un canasto y ellos colocaban y luego lo llevaban a la presencia del Señor, y mientras ellos lo hacían por fe, Dios les protegía su cultivo, Dios los protegía todo lo que ellos hacían. Eso hace Dios también en ese tiempo. Desde que empezó el aislamiento, que no podemos venir a congregarnos, Dios está obrando a favor de nosotros. Por eso oremos por esa bendición. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, bendecimos la ofrenda, bendecimos el diezmo, la primicia y el pacto que están haciendo la iglesia contigo, Dios. Y por eso la palabra dice que tú nos bendecirás con abundancia y nos multiplicará grandemente. A esta promesa le colocó un juramento, y por eso nosotros estamos seguros que damos y recibimos medida buena, apretada y remecida será dada nuestro regazo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, qué bendición poderlos llegar hasta su hogar con una palabra de bendición donde Dios está en tu hogar. Es el Dios verdadero que está manifestando en tu vida, y la presencia gloriosa de Cristo trae la bendición maravillosa de un ejército celestial a favor de tu vida. Nos esperamos el próximo miércoles 6:45. Que la maravillosa paz del Señor esté en su vida. Bendiciones, amada iglesia. Dios los continúe bendiciendo. If I speak in the tongues of man and angels, but have not love, I am only a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand secret truths or mysteries and possess all knowledge, and if I have faith so that I can move mountains but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Love never gives up. Love cares more for others than for self. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Love is not self-seeking, it's not easily angered, and keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became a man, I put childish ways behind me. These three things remain: Faith, Hope. and love. the greatest of these, is love.